Como decía Ale, yo soy Lourdes Macías, soy psicóloga de profesión, pero me he encargado mucho de trabajar en el contexto educativo. Y actualmente trabajo como supervisora en una zona escolar de educación especial y en torno, bueno, a esta preocupación que existe sobre el regreso y que creo que son más bien emociones encontradas de si regreso o no regreso, comentando con Ale, bueno, qué es lo que podríamos abordar, concluíamos que darles a conocer la guía que está emitiendo gobierno del estado para el regreso puede ser de mucha utilidad, y que eso pues les genere un poquito más de certezas, de certidumbres ante esta situación que estamos viviendo de, digamos, de contingencia sociosanitaria. Así es, Lulú, ¿no? Y entonces, ¿qué importancia tienen estos espacios escolares? Cada vez pues somos más conscientes de la importancia que tienen estos espacios, aparte del aprendizaje, obviamente de la adquisición de conocimientos, digamos como las matemáticas, el español, toda esta parte de las ciencias, también es un espacio de interacción, de crecimiento personal, de, de desarrollo de habilidades en grupo, de autoconocimiento, de desarrollos socioemocionales, de esta parte de la lateralidad, de cómo nos movemos con nuestro cuerpo en relación a otros y a otras. Y entonces, durante este año y medio, casi, un año y cachito más del medio, pues ha quedado como suspendido toda esta parte, ¿no? O se ha visto muy limitada. Y justamente menciona, ¿no? Esta cuestión de que se vio, que estamos con esos sentimientos encontrados entre el regreso, o sea, sí quiero regresar, pero también estar con estas dudas o estas incertidumbres. Entonces, lo primero sería hablar un poquito de esos antecedentes y de la población que se está en riesgo o que estamos en riesgo para poder a partir de eso tomar como medidas, ¿no? De acuerdo a la población que puede estar en mayor riesgo. Justo. Eh, Bien, bueno, como antecedentes en torno, digamos, a lo que estamos viviendo, pues es justamente lo que tú decías, ¿no? Desde marzo se establece una condición de pandemia. Fue particularmente, yo recuerdo que el 17 de marzo se nos invitó a quedarnos en casa debido a que la OMS decretó como una pandemia lo que era la enfermedad por SARS-CoV-2 y que el SARS pues es una enfermedad que afecta pues prácticamente pues, los pulmones, genera neumonía, en muchos casos pues dificultad para respirar y la muerte, ¿sí? Entonces, dada la novedad de esta enfermedad, se determinó como una medida de protección lo que era el aislamiento, pues, que se llamaba aislamiento voluntario, cuarentena, que en realidad pues ya son 1 año y 5 meses, ya vamos un año, para año y medio que hemos estado en aislamiento. Entonces, debido a eso, pues la gente en un principio a lo mejor teníamos la emoción, ¿no? De que íbamos a estar en casita, a lo mejor íbamos a compartir más tiempo con nuestros hijos, quienes trabajamos, o bien estar un poquito al tanto de las actividades familiares. Creo que bueno, esto ha venido pues a traer como una serie de aristas, porque si bien es cierto, sí hemos podido a lo mejor estar en casa, las tareas se han duplicado enormemente, porque hay que seguir atendiendo las labores profesionales, las labores que nos han encargado, pero también las labores familiares, el apoyo a nuestros hijos en sus tareas escolares. Entonces, esto se ha complicado enormemente en cuanto a horario, en cuanto a carga de trabajo. Y en ese sentido, pues es como el contexto que estamos viviendo. En este momento, para hacerte precisa con respecto a la población en riesgo, en el total de la población, pues, ¿qué te puedo decir? Son 6.168.000 personas que vivimos en Guanajuato y solamente están vacunadas
300, creo que como 350,000, algo así. Entonces, pues ahí tendríamos que calcular cuánta gente estamos en riesgo. Entonces, sí es como una situación un tanto complicadita, ¿verdad? Como para decir, pues ya la libramos. Aparte porque por edad, los niños no están considerados como una población que se va a vacunar. Ayer justamente leía una noticia de una persona, de una abogada. Ella metió una demanda para que su hijo de 12 años fuera vacunado y la ganó. Afortunadamente el juez lo consideró pertinente y entonces pues al niño lo vacunaron. Pero obviamente pues también la situación de las vacunas ha sido otra polémica por toda la información que ha circulado, que si somos conejillos de indias, que si sí, que si no. Y entonces también creo que en ese sentido el optar por vacunarse pues tiene que estar fundamentado digamos, en una información válida dada por fuentes confiables y que a partir de ahí pues cada uno de nosotros a partir de esta información podamos decidir, ¿sí? La conveniencia de optar por la vacuna, porque en realidad pues este virus, ya que tiene una serie de variantes, se habla como de 15 variantes, entre ellas las más graves que es la Delta, y que incluso digamos el contagio, que si antes eran 4 gentes las que podíamos, de 2 a 4 gentes, ahora son 9, y ahora los síntomas son más graves, y ahora se está atendiendo también a mucha población infantil. O sea, este virus lamentablemente pues no tiene, les decía, palabra de honor, porque lo que nos habían platicado, ¿no? Que la gente vulnerable era la de 60 y más, con condiciones de diabetes, de cáncer, hipertensión, obesidad, todas estas situaciones que nos contaron, pues como que no ha sido así. Hemos visto otra realidad, gente sana, gente joven, gente que a veces no sabemos ni cómo se contagió, ¿verdad? Ha estado gravemente enferma o ya se fue. Entonces, esta es como una serie de ausencias en cuanto a respuestas que nos causan muchísima incertidumbre y que obviamente aumenta nuestro nivel de estrés, nuestro miedo particularmente, y en función de eso, pues también mucha gente no sabe, ¿no? ¿A quién le hago caso? Así es, y nos paraliza, ¿no? O generamos como conductas contrarias, o justamente ante ese parálisis no hacemos cosas para cuidarnos, o también en esta, pues, digo, a todos nos agarró por sorpresa, y justamente esto que decías, Lulu, de información que en un inicio se dio, que de repente pareciera no veraz, pero que era lo que teníamos en ese momento y que se ha ido modificando vertiginosamente, pues a veces genera esta cuestión de no credibilidad, ¿no? Y entonces eso también genera que no tomemos las medidas adecuadas para poder enfrentar esta situación. Pero ante estas condiciones actuales, pues es importante justamente tomar medidas, ¿no? Y tú decías, bueno, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, pues ha estado trabajando en ello, y plantea esta guía que tú mencionas, y sería importante que la población pudiéramos tener pues esa inquietud de acceder a ella, de buscarla, de informarnos, aunque ahorita Lulu nos hará favor de platicarnos algunos puntos importantes, porque es prepararnos de manera, ay, se me fue la verdad, confiable, en esta parte de la sanitización, de tener estas medidas de autocuidado, pero también en esa parte emocional, ¿no, Lulu? Tenemos que prepararnos y preparar a nuestros niños y niñas principalmente, porque, bueno, al menos yo lo veo con mis pequeñas, que es como, ay, ya vamos a regresar a la escuela, pero me da la impresión así como de caballos desbocados, que vamos a llegar a querer abrazar a nuestros compañeros, correr, claro, estar, y tenemos que ir preparando que tal vez la realidad que ellos se imaginan no es la que van a vivir, y que para eso hay que dialogar, ¿no? Claro. Sí, mira, curiosamente la guía no hace mucha referencia a una preparación emocional. Sí, se nos ha estado invitando mucho al trabajo socioemocional o fortalecimiento socioemocional de los alumnos, pero esta guía que se emite en cuestión de salud hace justamente referencia a esto, ¿no? A preparar
todas aquellas condiciones que aseguren un ambiente propicio para el regreso a las aulas. La guía federal, porque son dos, ¿no? Salió una guía estatal, o sea, primero la federal, la guía estatal, y hace referencia pues a una serie de puntos en donde también se nos invita mucho a este fortalecimiento emocional en los alumnos. Yo quisiera, bueno, comentar como a grandes rasgos el contenido de la guía a nivel de salud y sí abordar como las sugerencias que desde la experiencia y desde los planteamientos de la OMS, desde la misma UNICEF o algunas otras instancias que han venido pues sí, haciendo sugerencias para el trabajo con los niños, particularmente con las personas, de lo que tendríamos o deberíamos de estar haciendo para mitigar los efectos pues de esta pandemia, ¿no? Entonces, en la guía, haz de cuenta que se plantean siete intervenciones. La fundamental es que exista agua y jabón en las escuelas, ¿sí? Y que se verifique pues que el agua sea en suficiente cantidad, porque obviamente pues de la existencia de la misma pues va a depender el lavado de manos y la higiene continua que deberán tener los niños. Otro aspecto que se plantea es que pues el uso de cubrebocas, que a los niños también pues se les insista al usar los cubrebocas, el cuidado de los docentes, que los docentes en situaciones de riesgo, bueno, acudan a riesgo hablando, o en situación se le llama de vulnerabilidad, y que es como algo que vivimos en diferentes contextos, no solamente en el educativo, ¿no? Personas con presión arterial, con presión, como te dijera, problemas que tienen que ver con cáncer, diabetes, obesidad y una serie de factores de riesgo, pudieran justamente pues acudir al sector salud, particularmente en el ISSSTE, en el caso de nosotros, y se les expida un certificado para que a partir de ahí se determine pues de qué manera se va a trabajar, porque pues es importante cuidar también la salud de las personas. Otro de los aspectos que se marca también como una condicionante para el regreso a las aulas, pues es los espacios, ¿sí? O sea, que haya el espacio entre las bancas de 1.5 metros y que este se va a determinar pues también con ayuda ya de ciertos programas, o sea, podemos tener acceso a cierta plataforma que a partir de ingresar los datos de los alumnos que van a regresar a las aulas y el espacio disponible, ahí se va a determinar qué cantidad de alumnos se puede recibir, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues es como una de los factores que se menciona. Perdón, Lulu, y en esto justamente es esto que se está trabajando de la modalidad semipresencial, ¿no? O híbrida, porque también muchos de nuestros radioescuchas, de repente se nos ha hecho moda hablar de esto híbrido, pero de repente como que no nos queda claro cómo sería, ¿no? Entonces, al hablar de híbrido, es justamente esto de que algunos o algunas alumnas van a regresar en presencial y otras lo harán a través de plataformas. No, no, no. No, la modalidad híbrida, ¿en qué consiste? Es de cuenta que a los alumnos se les encarga una serie de trabajos, o sea, se nos está pidiendo priorizar los contenidos de español, matemáticas y el aspecto socioemocional. ¿Y cómo es la educación híbrida? O sea, el docente tendrá que encargarle a los alumnos que vean ciertos, o sea, al elegir ciertos contenidos de aprendizaje o que se llaman ahora los aprendizajes indispensables, o sea, se diseñó algo que se llama Concuprice. El Concuprice establece los aprendizajes mínimos indispensables que cada grado cada niño por grado debería de tener. Entonces el maestro debe hacer una selección de acuerdo al diagnóstico que tendría que hacer también de los alumnos. Este diagnóstico se tiene que realizar en un periodo del 30 de agosto al 10 de septiembre.
Entonces, en función de ese diagnóstico, usando los recursos que disponibles, pues se nos habla también que va a haber una plataforma para que a partir de esta el maestro vaya registrando los resultados de los niños, se tenga el diagnóstico, de ahí se haga la selección de esos contenidos y se le encarga a los niños, vas a ver tales videos, vas a ver tales temas utilizando estos recursos. Y cuando llegues al aula, vamos a practicar sobre eso que tú estudiaste, ¿sí? Okay. Sí, entonces eso es como el aprendizaje híbrido. Sí, implica el uso de plataformas, pero para que ellos estudien, comprendan. Y cuando estén en las aulas, apliquen eso aprendido, resuelvan sus dudas y el maestro funja como ese asesor, esa guía para fortalecer el aprendizaje de los alumnos. ¿Sí? Okay. Eso sería más o menos lo que se tendría. Pero te digo, el aprendizaje híbrido va a estar en función también de las condiciones de la escuela, de la preferencia del padre de familia, si él opta por el aprendizaje híbrido o a distancia, pero eso sí se tiene que determinar previamente en colaboración con el colegiado de la escuela y que el padre externe, porque el regreso es voluntario, ¿sí? Para nosotros los docentes no se nos dice, o sea, tienes que regresar y vas a estar en la escuela. Para los niños el regreso es voluntario y también la atención ya sea a distancia, híbrido o de una manera mixta, o sea que a lo mejor te encargo trabajo y luego te lo reviso aquí en la escuela o reforzamos los aprendizajes. Entonces, eso también va a depender mucho de la preferencia del padre de familia, ¿sí? Entonces, sí es como ir teniendo como claro las modalidades. Y esto es importante porque algo de lo que nos dice, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud y también la UNICEF, es esto, o sea, la flexibilidad del modelo educativo tiene que ahora sí como considerarse como una de las características para dar atención a las familias, a los alumnos, incluso en función de su contexto, porque tengamos en cuenta que, bueno, podemos hablar de un aprendizaje híbrido en el caso de que existan las condiciones, porque si no, pues se tendrá que hacer a distancia, ¿sí? O sea, por el medio que yo tenga, maestro, pues te mando los trabajos y el medio que tú tengas, mejor dicho, padre de familia, te envió los trabajos y luego tú me regresas lo que haya hecho el niño o mando videos para que el niñito, la niñita, los alumnos tengan idea de lo que tendrán que estar haciendo y entonces se busca el acercamiento, ¿sí? Entonces, el aprendizaje híbrido muchas veces sí requiere la utilización de ciertas plataformas, la disponibilidad de infraestructura a nivel de tecnología y sí es un poquito más complicado. Incluso el aprendizaje híbrido implica que el docente esté en el aula, imparta la clase y el niñito que esté en casa pues esté viendo la clase, ¿sí? Y después que te toca pues vienes y resuelves dudas. La infraestructura en muchas escuelas pues no da para tal. Y sí es bastante complicadito llevarla a cabo y en función, digamos, de la realidad de cada colegiado se verá o se determinará la modalidad de atención para ellos. Ok, Lulu, entonces estamos hablando obviamente de una gran gama de opciones dependiendo de esas condiciones que manejas. Y ahorita en un momento vamos a regresar para pues seguir con esas recomendaciones que está haciendo. Por ahora vamos a hacer un pequeño corte aquí en radio y vamos a estar aquí vamos a seguir por YouTube para seguir platicando esta situación. Ok, entonces, y entonces, Lulu, fíjate qué bueno que nos comentas esta parte de lo híbrido, porque entonces sí genera como la confusión y qué bueno que nos estás como aclarando, ¿no? Estas situaciones. Y entonces,
ahorita en esas recomendaciones que nos comentas, ¿qué otra podríamos platicar en lo Pues que es está que aquí en el falta lo corto? del mentado comité de participación, son 7. Nos Ajá, falta lo del comité de participación en salud escolar, ok. Entonces, la sana distancia. ok. Hola, ¿qué tal? Entonces regresamos aquí en su radio, Radio Esperanza, en el programa Saber para Aprender, Aprender para Triunfar. Y entonces hablábamos de que todavía tenemos algunas otras recomendaciones, Lulu. Sí, se les llama intervenciones, son Ok, 7 intervenciones, intervenciones. sí. Les decía pues que la primera, la del agua, el acceso al agua y al jabón. La segunda que no mencioné es la conformación de los comités de participación en salud. Aquí, bueno, los padres tendrán justamente una actividad importante porque son ellos los que deberán hacer como la inspección de las condiciones de la escuela, determinar la conveniencia pues de regresar o no en función de la infraestructura, las características de la infraestructura, de las características pues pues de la misma escuela, sí, en sí. Entonces, incluso se habla de que esta participación es importante al regreso a clases, porque también tendrán que participar a su vez en los filtros de entrada, en los filtros incluso que se tienen que estar generando, que ahorita también te platicaré, para asegurar pues que no haya algún brote, algún contagio. Les hablaba pues también otra de las medidas pues es la sana distancia, o sea, estar hablando con los niños, esto, ¿no? De que no van a poder, no está permitida la realización de actividad de educación física, o sea, educación física tiene que haber, pero lo que ya no se está permitiendo es que haya actividades de contacto o con balones, objetos que los niños toquen y que puedan ser fuentes de contagio, ¿sí? Entonces también los maestros de educación física tendrán que diseñar aquellas actividades que favorezcan pues la ejercitación en los niños, que ahorita es importante porque se habla de que con esta pandemia pues hay mucho más problemas de obesidad. Ya sabes que somos el primer país en obesidad infantil y pues con esto ya ni me quiero imaginar porque algo de lo que ha sucedido, aquí es un comentario extra, es que dada la pandemia se dejó de hacer seguimiento para muchas enfermedades o comorbilidades como era la obesidad infantil, la diabetes en los adultos, en los niños. Entonces no sabemos en realidad así como que cómo andamos en números, ¿sí? Entonces se arregló una cosa o más o menos y la otra quién sabe cómo está. Entonces, bien, les hablaba que otro de las intervenciones pues es el uso obligatorio de cubrebocas, la optimización pues de los espacios abiertos en función de la disponibilidad de los mismos. Hay escuelas que tienen salones amplios, otros no, y hay escuelas que tienen muchos niños, otros tienen menos, pero esto se va a tener que determinar en función, los aforos van a estar en función pues de la presencia que tengan los niños y a su vez determinada por la decisión que tome el padre de familia. Y la última intervención tiene que ver con la suspensión de las ceremonias escolares. Pues que lo que se pretende, Ale, es evitar que haya aglomeraciones, ¿sí? Y que se deje de respetar la sana distancia entre los niños, que sería de 1.5 metros. Aquí ha habido como mucha contradicción también, particularmente lo que tiene que ver en el uso de los espacios abiertos, porque ahí la indicación es que, por ejemplo, el lonche se busca que se tome en espacios abiertos, pero igual esto se tiene que determinar en colegiado y hay escuelas que igual están determinando pues, que va a ser en el salón. Y aquí sí es como una situación que te digo, obedece a las mismas características de las escuelas. Se van a abrir las tiendas escolares. En otros momentos se había considerado la posibilidad con el pilotaje. Bueno, si los papás están enterados que hubo un pilotaje de mayo a julio y ahí se determinó que cada quien llevara su lonchecito.
pero de acuerdo a los resultados del pilotaje y que participaron como 1,700 escuelas, eh, y la cantidad de niños participantes, que fueron 60 y tantos mil alumnos, solamente hubo 12 contagios. Entonces se habla de que la proporción fue relativamente baja. Y entonces en función a esto, pues ya se empezaron a determinar nuevas intervenciones y disposiciones en torno a la apertura o reapertura de las tiendas escolares. Ok, y eso también es importante que pues lo conozcamos y también pues que platiquemos, ¿no? Con nuestros niños y nuestras niñas de todas estas indicaciones justamente para irlos preparando y que sea más fácil como esa transición justamente del ingreso y de que tengan estas medidas, ¿no? Sanitarias. Voy a aprovechar para enviar saludos a Joel Mendoza, que por ahí nos está escuchando y nos está viendo a través del WhatsApp. Y también un saludo a la familia Pérez Arredondo de la labor de Valtierra y en especial a Juan Daniel Rodríguez y a Francisco Gabriel Rodríguez de parte de su mamá. Dice que los ama Gaby Pérez. Entonces, pues como ven tenemos algunas personas que nos están escuchando y que pues es importante que podamos pues saludar y que nos hagan saber sus preguntas y sus dudas. ¿Qué más, Lulu, de dentro de estas indicaciones o intervenciones que nos da la Secretaría? Sí, mira, lo que tiene que ver con los filtros, sí, se habla de la existencia de los filtros para evitar cualquier situación de contagio. El primer filtro lo tendrán que hacer los padres de familia al salir de casa. Pues ver si los niños no tienen fiebre, tos, escurrimiento nasal, tos seca, malestar general, dolor de cabeza, dolor de estómago. Si es así, pues tendrán que reportarlo a la escuela, a lo mejor mantener al niño en casa, verificar que no está enfermito, llevándolo al médico. Si no está enfermo, pues retornar y si está enfermo, pues mantenerse en aislamiento hasta que pase la enfermedad y obviamente una vez que pase, pues tendrá que regresar. El otro filtro pues tiene que ver con el ingreso a la escuela. Al ingresar a la escuela, los niños pues también tienen que pasar por un filtro porque pues es importante evitar que pues haya un contagio. Y el filtro, bueno, pues se les va a tomar la temperatura, se les pondrá gel, se verificará que traen su cubrebocas, porque los niños cuando salgan de la casa deberán portar su cubrebocas y los papás decirles que no se lo deben de quitar. A esto es también como una situación de educación, de constancia para la formación de hábitos, porque se habla, bueno, que esto es, como ya es una situación endémica, es decir, el coronavirus llegó para quedarse y entonces ya tenemos que aprender a vivir con él, pues el uso del cubrebocas ya es por default y los niñitos no se lo deben de quitar. Entonces ese sería el filtro al llegar. El otro filtro es cuando lleguen al salón, sí, igual, o sea, verificar que tengan el cubrebocas, la sanitización de sus manitas, con el uso de gel o mandarlos a que se laven las manitas en las escuelas, durante la jornada, pues también estar checando que los niñitos se guarden la sana distancia, el uso del cubrebocas, el estar haciendo pausas para que se laven sus manitas, porque a veces los niñitos son muy dados a que pues tiran sus cosas, comparten los lápices, los sacapuntas con los compañeritos, se paran. Entonces, ahora el docente tendrá que estar mucho más activo en torno a la vigilancia para los niños. Y finalmente, el último filtro es cuando salgan de la jornada, ¿no? También verificar. Si se ve que en la escuela se generara alguna situación de COVID, si hay sospecha, bueno, pues se tendrá que mandar a que pasen sus 14 días y ya después regresar. Si hay confirmación, pues de igual manera se tendrá que tomar las medidas para que los estudiantes, los docentes,
se resguarden, se atiendan y que pase la enfermedad, pero en este caso, pues sí, la escuela se tendría que cerrar. Se sigue hablando de que si se confirma la presencia de algún caso de COVID, las escuelas deberán de ser cerradas. Entonces, pues es importante, como aun cuando esto no viene en la guía, pero si no lo plantea lo que es UNICEF, lo que es Organización Mundial de la Salud, que es el trabajo corresponsable, ¿sí? O sea, es decir, si de alguna manera la población o la comunidad educativa se fortalece a partir de esta corresponsabilidad, comunicación y ayuda en la preservación de las medidas de higiene, de sana distancia, pues esto puede controlarse, ¿no? Y de lo contrario, pues si no informo, no participo, no colaboro, pues esto no va a ser de ninguna ayuda. Entonces esa es como una parte importante también tener en cuenta, que necesitamos apoyarnos, que necesitamos ayudarnos para que esto, pues, digamos, eh, se dé en los mejores términos posibles. Así es, Lulu. Yo creo que manejas algo bien importante que es la parte de la corresponsabilidad. Yo creo que más que nunca la vida nos enfrenta justamente a que tenemos que seguir indicaciones, que tenemos que sumarnos, que tenemos que ser disciplinados y disciplinadas. Y yo creo que justamente es esta parte donde, bueno, la guía nos maneja toda esta serie de sugerencias o más bien ya de intervenciones como tal, ¿no? Que tenemos que seguir de indicaciones justamente para el bien común, que a veces se nos olvida eso y vemos solamente como el bien personal o familiar, pero en esto yo me quedaba pensando, por ejemplo, esa responsabilidad que tenemos como padres de familia, decir, híjole, si mi hijo o mi hija presenta algún síntoma, no lo puedo minimizar, no lo puedo dejar pasar, porque, digo, es muy común, por ejemplo, en las guarderías, ¿no? De que, pues, trae ahí como gripa y de tomo lo llevo porque no sé con quién o no puedo, no tengo los recursos con quién dejarlo o dejarla. Yo creo que aquí tenemos también en esa parte como emocional de prepararnos, también nosotros como padres de familia, con el plan B, ¿no? Porque tal vez el plan A es ya los mando a la escuela, ya estamos ahí en estas actividades, medio que empezamos a regularizar nuestros horarios, nuestras actividades, pero se puede llegar a presentar esto que mencionas y tenemos que ser muy honestos con ese primer filtro, ¿no? Que somos nosotros y no es solamente buscando nuestro bienestar, estamos hablando de la salud, tanto de nuestro pequeñito, pequeñita, como de la familia, como del grupo en el que se va a interactuar, ¿no? Y entonces, por esas consecuencias que comentas, entonces yo sí invitaría a todos los radioescuchas a que tomamos conciencia de la importancia de esa responsabilidad y de que seamos un filtro real, un filtro efectivo, pues no solamente por el bien de nuestro pequeño, sino por el bien común y que obviamente entramos en esa situación de ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces yo creo que también dentro de esa preparación es tener ese plan B y ese plan C incluso para en caso de que suceda, ¿qué voy a hacer? ¿No? Claro. Así como la escuela pues está tomando justamente sus medidas, ¿no? En caso de que suceda esto, bueno, tenemos que hacer esto, en caso de que tengamos esta situación hay que hacer el siguiente paso, entonces, como papás y mamás tenemos que visualizar todos esos posibles escenarios para prepararnos y preparar a nuestros pequeños y pequeñas también, pues en ese sentido. Por eso platicábamos, digo, nosotros como psicólogas tal vez la guía habla de esta parte de la sanidad, pero pues tenemos que ir dialogando, tenemos que ir trabajando justamente en esta cuestión de la tolerancia a la frustración, incluso de que las cosas tal vez no van a ser como yo me las imagino en este regreso a clases, ¿no, Lulu? Sí, y bueno, sí te comentaba que esta es como una parte que desde mi punto de vista me parece que no está contemplada en la guía, pero sí como profesional de la salud y sobre todo como mamá también por lo que yo veo, es que si los niños y todos, ¿no? Hacemos lo que se llaman distorsiones cognitivas, a veces tenemos una serie de interpretaciones de las cosas que distan mucho de la realidad. Y creo que aquí la parte más importante también para preparar a los niños es eso, ¿no? Hablar sobre
qué se imaginan, qué sienten, qué necesitan. Incluso yo creo que es aquí importantísimo llevar a los niños pues a que conozcan la escuela. Anteriormente, cuando yo trabajaba en las escuelas, teníamos muchos niños que al ingresar al grado, después de vacaciones, pues traían así como lo que se llama ansiedad de separación, ¿no? Y llore y no quiero y demás y demás. Entonces yo me he puesto a pensar, bueno, ¿qué tanto vamos a tener que enfrentar este tipo de casos, dada, digamos, todo el tiempo que los niños han estado? Hay muchos niños que ingresaron su educación de una manera Virtual. virtual, a la distancia, y no tienen ni idea, ¿no? Y se dio mucho apego, se dio a veces hasta mucha sobreprotección de parte de los padres de familia. Entonces, yo he estado buscando información así como muy precisa sobre las investigaciones, sobre datos concretos o exactos del nivel de afectación o el tipo de afectación y pues no lo encontré, posiblemente no busqué bien, pero creo que hemos estado especulando mucho de que va a haber mucha enfermedad mental y muchas cosas y depresión, ansiedad, pero datos exactos no tenemos. Me parece que tenemos que basarnos en investigaciones confiables, claras, precisas, para hablar con muchos argumentos y de una manera muy sustentada, ¿no? Pero independientemente, yo pienso que como papás sí podemos darnos cuenta qué está pasando con los niños, o sea, si duermen bien, si comen bien, si tienen rutinas, si tienen actividades en casa, responsabilidades, si siguió alguna actividad de socialización, porque si no es así, como que es momento también de ir preparando todos Preparando. estos escenarios, porque hay niñitos, como te decía, no lo han hecho, entonces sí es importante hablar con ellos, como saber cuáles son sus ideas, ir como dándoles explicaciones más reales que les permitan precisamente lograr una mejor adaptación a los contextos que les toque participar, porque de lo contrario, pues ahí sí, o sea, creo que los pobres maestros son los que le van a batallar con todas las situaciones que se tengan que presentar, igual los papás, ¿no? Porque siempre les hablamos, su niño es así o su niño es asado, pero si nosotros preparamos a los niñitos, justamente podemos prevenir. Se nos insta mucho también por parte de UNICEF, de la OMS, a manejar esto como una situación de crisis. Y en las situaciones de crisis nos piden mucho, pues, que la fase de la preparación, la mitigación, la planeación, la intervención y después como el remedio, ¿no? Pues aquí no ha habido, más que ha habido así como que éntrale y ve así como que pasito a pasito ver, evaluando qué es lo que ha sucedido. Y hemos aprendido. Creo que sí, lo que nos deja esto es pues una serie de aprendizajes. La resiliencia, por ejemplo, nos dice que hay tres aspectos que tenemos que resistir, aprender y trascender. Creo que hemos estado resistiendo, hemos estado aprendiendo y nos toca trascender a partir justamente de generar todas aquellas acciones que le permitan el fortalecer también al otro, saber estar, saber convivir, de acuerdo también a los planteamientos de Delors en cuanto a lo que tiene que ser pues la educación. Entonces hay como muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Pero de antemano creo que lo importante es ese acercamiento con los niños, el descubrir y atender sus necesidades, el de alguna manera brindarles mucha confianza y seguridad, ¿sí? Hay niños que han estado muy solitos, hay niños que han estado siendo agredidos, eso sí se ha comprobado que el nivel de violencia ha aumentado y el número de casos, niños que han sido abusados, golpeados y demás. Entonces, ahí sí hay como datos muy exactos, pero igual los maestros no somos todólogos, no podemos estar en las casas, eso le toca a los papás. Y como tú dices, o sea, preparar plan A, plan B, plan C, o sea, si no puedo llevarlo en este horario o no puedo, bueno, ¿qué es lo que sí puedo? Y decirle al niño, darle las certezas ante esta situación de incertidumbre, certezas, respuestas, creo que les van a dar a los niños muchísima seguridad, muchísima confianza y les pueden facultar
y fortalecer para poder tener una mejor conducta de adaptación ante esto que les toque vivir. Así es, Lulu, y entonces justamente en diferentes programas pues hemos platicado de esa, pues de lo fundamental que es lo que los papás hacemos o dejamos de hacer, ¿no? Y entonces también esa cuestión tan importante del diálogo, de hablar de las emociones, ¿no? De cómo nosotros como papás podemos comentar, pues sí, también para nosotros es difícil, puede ser, lo estamos viendo tal vez con angustia, pero también con esperanza de que esto se vaya resolviendo, que vayamos desarrollando todas estas capacidades de enfrentar y de resolver la situación de otra manera, como tal vez nunca nos imaginamos en un inicio, pero que lo podamos ir dialogando y en esa medida también nuestros niños y nuestras niñas podrán ir teniendo ese espacio de hablar, de expresar cómo me siento, qué espero, qué dudas tengo, qué miedos tengo, ¿no? Y que podamos en ese sentido dar esos recursos para prepararlos para esta pues nueva etapa, una experiencia diferente, ¿sí? Una experiencia nueva, a pesar de la situación bueno, ya no de pandemia, sino de ya es endémico, endémico, es exactamente, endémico. y que en ese sentido, pues tenemos que preparar a estos pequeñitos y prepararnos nosotros como Nosotros. adultos, a que esta es la nueva condición. Yo no sé cuánto tiempo tengamos que usar, por ejemplo, la cuestión del cubrebocas, pero que ahorita en este momento, en esta realidad, pues tenemos que hacer uso de pues de este recurso para poder ir saliendo de este momento de crisis. Sí, bueno, yo me permití quitármelo para Sí, poder sí, hablar, claro. pero obviamente sí es algo que tenemos que usar de siempre. Y que de hecho es importante, Ale, pues que recurramos a fuentes confiables, ¿no? Porque Sí. luego nos llega tanta información que realmente, un día yo sí, sinceramente le dije a una amiga, ¿sabes qué? Este, no Ya me no me mandes mandes. eso, porque, a ver, ¿quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? O sea, porque todo ese tipo de información, en lugar de ayudarnos, creo que nos confunde. Y ahorita mucha gente está muy, muy asustada y dice, no, es que el cubrebocas ya dijeron que nos intoxica y que nos roba el oxígeno y nos duele la cabeza. No, o sea, yo ya estuve viendo justamente mucha información que tiene que ver con desde la OMS, de lo que es UNAM, o sea, como que fuentes más que investigan, confiables, claro. estuve consultando médicos y me decían que no, o sea, no hay evidencia científica que nos diga que el cubrebocas nos hace daño y que nos intoxica y que nos genera malestares. A lo mejor es como la La falta de incomodidad, costumbre, la sí. incomodidad, pero de eso a que te vayas a morir, pues no, ¿verdad? Entonces, que nos informemos y que también acostumbremos a los niñitos, a los jóvenes, a que consultemos fuentes confiables. Hay muchos videos, hay varios libros que están en YouTube, por ejemplo, están también en UNICEF, acerca de lo que son, pues, digamos, el regreso a clases. Hay unos que me gustan mucho de la serie de 31 minutos, una serie chilena, que se me hacen geniales. Y también muchos cuentos que hablan de lo que es el coronavirus, ¿sí? Entonces, incluso en ese sentido, bueno, ya se produjeron materiales que pueden ayudar, que pueden orientar, que pueden dar seguridad, porque si no, pues podemos conocer de mucho, pero a lo mejor es como mucha paja, ¿sí? Y no nos ayuda, no nos ayuda. Ahí sí nos intoxica. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de seleccionar, de elegir aquello que nos nutra y que nos sea de mucha utilidad. Así es, y que si no sabemos en dónde consultar, bueno, podemos estar acudiendo a las instituciones de salud, a los maestros que nos puedan orientar, qué materiales podríamos leer para poder dar mejor información y una información fidedigna justamente. Y bueno, en ese sentido también los invitamos a que acudan, se acerquen al Centro de Integración Juvenil, pues donde les podamos brindar alguna información que sea de utilidad. Se habla, la literatura científica nos habla que quien tiene mejores redes de apoyo, quien tiene más fortalecidas estas redes, es decir, saber
que cuento con mi familia, que cuento con instituciones, que puedo echar mano de personas, instituciones, recursos a través del internet y demás, que justamente sean científicas, que sea una información verídica, tengo mucho más elementos para salir adelante, para resolver, y mucha más seguridad, porque me siento respaldado o respaldada para enfrentar una crisis, ¿no? Entonces, pues invitamos justamente a que se acerquen. Si tenemos dudas, de verdad lo mejor es informarnos, preguntar e informarnos. Y Lulú, pues nos queda un minutito. Me gustaría que hicieras como una conclusión de este tema. Se va rapidísimo el tiempo aquí en cabina. Claro. Y pues una conclusión sobre el tema, un mensaje que nos quisieras dar. Pues esta parte que tú dices se me hace muy importante en relación a las redes de apoyo, ¿sí? O sea, siempre que nos toca atender en la consulta también a alguien, tenemos que investigar sus redes de apoyo y justamente en atención pues a que se puede dar este regreso si el padre así lo decide, pues que busque con quienes cuenta o de qué manera vincularse con la comunidad educativa, otros padres de familia o bien los mismos docentes directivos para que se asegure la estancia pues de la mejor manera posible de sus hijos. Y por otra parte, yo lo que pensaría que también es fundamental esto, la información en fuentes confiables, la cercanía con los niños para irlos orientando, irlos preparando para este regreso y que digamos todas aquellas habilidades que sean necesarias que ellos pongan en práctica y que incluso bueno esta posibilidad de empatía, de comunicación, de socialización pues estén presentes y cuando ellos también observen alguna conducta independientemente que regresen o no a las aulas porque pues ellos más que nada pueden son los más indicados pues también lo reporten, ¿no? Cualquier situación de salud a nivel físico, a nivel emocional, pues hagan lo conveniente para atender a sus niños y evitar situaciones que se complejicen y que luego no haya manera de resolverlas. Así es, y que vamos de regreso Sí, a guardarnos otro año y medio, no queremos eso, ¿verdad? Ok, pues muchas gracias Lulu por tu participación. También se pueden acercar al Colegio de Psicólogos de Salamanca, de la cual formamos parte, y que pues el asunto es orientarnos, acercarnos e informarnos para tomar las mejores decisiones. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo en un próximo programa. Okay, gracias.